Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Han pasado ya 2 meses desde que tengo la cortadora de pasto y ha sido reiterativa la pregunta de hasta cuántos centímetros puedo cortar con ella. Casualmente y por distintos motivos han pasado 3 semanas desde que no había podido cortar el pasto, por lo que voy a hacer la metodología que utilizo siempre, donde les muestro el largo que tiene el pasto, el sector donde voy a trabajar, y les pido que pongan atención en el minuto que aquí indico, porque ahí es donde el pasto estaba más largo, tenía 70 centímetros y la máquina se detuvo, por lo que no pude seguir cortando en ese sector. Para que se hagan una idea, este es el pasto que tiene una altura de 40 centímetros aproximadamente, y estas malezas alcanzan incluso una altura de 70 centímetros.
Lo primero que quiero mencionar es que usualmente no dejo que el pasto crezca tanto para poder cortarlo. Dio la casualidad por distintos motivos que pasaron 3 semanas donde no lo pude hacer, así que me sirvió también para poder dar respuesta a la pregunta que se había reiterado en distintos usuarios. Técnicamente recomiendan que no se corte más de 1/3 del largo total del pasto. Yo eso no lo respeto por lo general, pero sí, cuando el pasto está largo, así como lo vieron ahora, es que primero paso a la orilladora con la cuchilla de 3 puntas y después utilizo la cortadora de césped para que de ese modo el motor no se vea tan forzado. Pudieron ver que mayormente la máquina respondió. En la mayoría de los sectores el pasto tiene un largo de aproximadamente 50 centímetros y en esa zona donde en el minuto que pudieron observar que el motor se detuvo y no seguí cortando el pasto, estaba muy parejo en cuanto al largo, donde el pasto tenía un largo de 70 centímetros. Esto no quita que mantenga mi opinión en relación a lo bueno que encuentra la máquina. Sigue respondiendo tan bien como el primer día, por lo que por la experiencia que he tenido en estos 2 meses de uso, donde no solamente lo he utilizado yo, también la llevé a la casa de un amigo para que la probara, le gustó, también la compró. En la parcela de mi papá también la estuvimos utilizando y cortó impecable, porque allá el pasto aún es más fino que acá, así que era mucho más fácil cortarlo. Así que la experiencia ha sido buena, es recomendable a la fecha. Es importante esto que menciono, que a la fecha la recomienden, porque han pasado solamente 2 meses desde que la estoy usando, y creo que el uso ha sido bastante intenso. Y así la máquina ha respondido bastante bien. No ha tenido cambio en su partida, en la estabilidad del andar del motor, del corte, de la misma tracción, que en esto último, como quizás se pueden haber percatado, cuando hago el giro yo no suelto la manilla con la que mantengo funcionando la tracción. Para los que no han tenido una de estas máquinas, está en la parte de la tomadera, tiene 2 manillas. La de adelante, que es con la que uno acelera, con la que echa a andar la máquina, y la que está detrás, que es con la que activa la tracción. Entonces he leído que estas máquinas, una de las fallas que son comunes al tiempo de uso, es que la tracción deje de funcionar. Entonces lo que yo sospecho es que tanto activar y desactivar la tracción, lo que uno va provocando es que el engranaje que hace que este se active se vaya desgastando, por lo tanto esta pieza falle y haya que hacer la reparación. Por lo mismo lo evito de esa manera. Prefiero hacer un giro más rápido, donde tengo que caminar un poco más rápido y quizás extender solo un brazo para alcanzar la máquina, pero de esa forma no tengo que estar activando y desactivando la tracción y así alargar su vida útil. Le agradezco a todas las personas que se han suscrito al canal por todos los comentarios que dejan, de agradecimiento, también algunos haciendo algunos feedback, algunas críticas, haciendo consultas también, por la confianza que depositan en mí, también se los agradezco. Y yo hace algunos videos atrás dije que voy a comprometerme con lo siguiente. Cualquiera de las máquinas que yo haya mostrado, que todavía tenga, cuando fallen, voy a hacer un video de la máquina explicando las fallas que tuvo, cómo lo solucioné, el gasto, lo que significó en tiempo, en adquirir quizá el repuesto por parte del servicio técnico, y lo voy a dejar en el enlace al final de los videos, incluso los antiguos. Los voy a editar y dejar ahí a lo mejor la primera falla o falla recurrente, no sé, pero lo importante y el compromiso de lo que estoy haciendo es que no voy a hablar solo maravillas de las máquinas. Lo importante es dar una opinión crítica en relación a lo que es el uso como usuario, las cosas buenas como también las cosas malas, y por lo tanto, si es que tienen alguna falla, alguna pana que quizás sea común, compartirla para que también tengan claro cómo solucionarlo y también lo que va a costarles poder buscar esta reparación. Les pido que se suscriban al canal, denle me gusta al video, de esa forma YouTube va a seguir recomendando estos videos a más usuarios como ustedes. Dejen sus comentarios también compartiendo sus experiencias, porque así también otros usuarios van a poder enriquecerse de estas otras experiencias y así poder tomar mejores decisiones. Así que, como en los primeros videos, me despido con la imagen de los 2 volcanes que tengo atrás, el Osorno y el Calbuco, así que nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.